Tenemos aquí el proyecto Suzuki Gran Vitara JT, el cual hemos preparado para un todoterreno básico, pero equipado con lo necesario para poder salir de cualquier situación, básicamente casi cualquier situación. Este coche es un coche que viene con suspensión independiente de las cuatro ruedas y no trae chasis, sino es de carrocería. Es decir, trae un subcuadro adelante y un subcuadro atrás en donde va cogida toda la suspensión. Esto hace que levantarlo sea un poco más complicado que con otros coches y que esté un poco más limitado a eso. Sin embargo, lo tenemos levantado 6 centímetros por suplementos en la suspensión y en las ruedas nos da aproximadamente unos 3 centímetros más. Es decir, el coche está sobre 9 a 10 centímetros por encima de lo de serie. Lo podemos apreciar aquí en el despeje que tenemos adelante. Tenemos 30 y pico centímetros de despeje cuando originalmente trae 20 y pico, que sigue siendo poco, pero bueno, la verdad es que hasta ahora a los sitios que he ido me ha ido bastante bien. Tampoco me meto así por cosas muy extremas ni nada, pero bueno, es para ir a pasarla bien al monte. Le hicimos una defensa delantera de hierro, está hecha con chapa de 3 milímetros en las partes decorativas y de 5 milímetros en las partes de resistencia, como la placa del winch y los soportes donde va cogido a la carrocería, etcétera. Está un cubrecárter también de 3 milímetros de hierro. Lo llevé de aluminio, pero la verdad es que aguanta igual que el de hierro, pesa un poco menos, pero es demasiado más caro. Y para llevar golpes, la verdad es que el de hierro me viene perfectamente. Tampoco es que la diferencia de peso sea mucho, ya que el de aluminio lo tenía en 7 milímetros y este lo tengo en 3 milímetros. Tiene unos pliegues y tiene un refuerzo ahí en la esquina inferior que hacen que sea bastante más resistente. De resto llevo que comunicaciones, radio 11 metros, winch de 12.000 libras, que es más que suficiente para remolcar este coche o remolcar otro coche más pesado con él. Llevo separadores de rueda de 30 milímetros, doble anclaje. Si yo recomiendo que cualquier cosa que sea para todoterreno, que no sea un separador que no sea de doble anclaje, ya que las ruedas en todoterreno sufren muchos más golpes y muchas más fuerzas que un coche normal de calle que no va llevando hostias allí a diestra y siniestra. De resto, nada más. Tengo la quinta rueda de repuesto y nada, ahora estamos diseñando lo que sería la vaca. Vamos a hacer una vaca tipo americana. Que bueno, voy a ver si puedo añadir aquí un videillo de más o menos cómo está quedando el diseño. Y bueno, eso es lo próximo que iremos haciendo. Aquí tenemos lo que hicimos. Hostia, aquí tenemos lo que hicimos para el radio 11 metros. Hicimos nada más que un soportito ahí sencillito donde colgar el cacho, como le digo yo, a esto, el mando, lo que fuera. Y poco más. La verdad es que ya con esto, así como lo tengo, he ido a todos sitios y he pasado perfectamente. Ah, obviamente, las ruedas, el tema más importante. Las ruedas son una Ginza Turbo 235-70-16. Es una rueda de 80% todoterreno, o sea, 80% off-road y 20% carretera. En carretera son algo ruidosas, son algo pesadas porque son recauchadas, así que para un uso de diario yo no las recomendaría. Aparte se gastan muy rápido si las vas a usar todos los días por carretera. Pero para el uso que le doy yo a todoterreno, creo que no he conseguido una rueda que me guste más que esta. La verdad es que increíble la rueda, da una tracción brutal. La puedes bajar a 0,5, 0,8 en estas llantas, que son delgaditas y no desllantas, y sube perfectamente. Y bueno, poco a poco iré haciendo unos cuantos videos más tratando de explicar alguna otra cosilla. Ahora, como dije, vamos a hacer las vacas de techo. Luego también voy a hacer un protector para el transfer, que aún no lo hice. Y unos cuantos accesorios más también vamos a hacer para este coche. Un portafoco que sale por aquí atrás. Sube y aquí te queda una chapa
en donde puedes poner un foco de marcha atrás, la antena de la radio o lo que quisieras poner allí. Y bueno, si quieres estar enterado del avance de este proyecto también, suscríbete, dale like, comparte y nada, coméntanos qué te parece. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, otra cosa. Deja en los comentarios qué te gustaría que enseñara en un vídeo aquí de este proyecto. Tenemos la defensa, cómo la fabricamos, tenemos cómo levantamos, que ya tenemos un vídeo que lo puedes chequear aquí en el canal. Y bueno, ya pronto se viene un vídeo de la fabricación de la vaca. Si hay algo que te gustaría ver cómo se hizo, cómo se hace o lo que sea, déjalo ahí abajo en los comentarios y haré todo lo posible por hacer el vídeo. Chao, un saludo.